Saludos. Vamos a estar trabajando con lo que es la determinación del área, utilizando el método de la doble distancia meridiana. Para esto se requieren un par de cosas. Que sea lógicamente una poligonal cerrada, que sea con un levantamiento radial, con una sola estación, o sea que no lleva puntos de cambio para que este método funcione. Ahora bien, ¿qué es lo que hace este método? Bueno, esta técnica define la distancia meridiana como la distancia perpendicular desde un punto medio de dicho lado hasta el meridiano de referencia, que en este caso vamos a utilizar el norte, que suele coincidir, lógicamente, ya como con el eje Y, dígase el norte o el sur. Para poder hacer esto, hemos hecho este polígono sencillo en AutoCAD a fin de tener una referencia contra la cual comparar los hallazgos. Dicho esto, para poder trabajar esto es necesario que manejemos bien lo que son los rumbos y la conversión de azimut a rumbo, ya que los levantamientos con la estación total lo que nos suele arrojar es un azimut. Entender cuál es el medidor de nuestra referencia y las estaciones que vamos a estar trabajando que deben manejarse en sentido horario. De hecho, este método lo que hace es dividir en diferentes triángulos y polígonos que vamos a trabajar y cada uno de esos triángulos se analiza trabajando los ángulos que irían en sentido horario. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, tenemos el polígono, tenemos la información, las estaciones, ángulo y distancia. En cada caso, identificamos el norte de referencia y el orden en que lo vamos a trabajar en sentido horario y empezamos a separar los triángulos que estaremos trabajando. Por ejemplo, este sería nuestro punto 0, origen, la estación 1, la estación 2. Entonces, a partir de aquí, definimos este primer triángulo que vamos a estar calculando. Bien, entonces, aquí anotamos la información que tenemos. De aquí tenemos de la estación 0 a la estación 1, de la estación 0 a la estación 2, y esto es importante tenerlo en cuenta porque la tenemos en esta dirección, dirección antihorario, y esta información de la estación 1 a la estación 2 no la tenemos inicialmente, así que lo tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a identificar cuáles fueron los procedimientos que se siguieron en cada paso aquí. Ok, lo primero, vaciamos la información que tenemos. Vamos a trabajar con este triángulo. Ok, identificamos la información que tenemos, dígase lo azimut de cada uno, la distancia que estamos trabajando, que tenemos la de 0 a 1 y de 0 a 2, y lo convertimos a rumbo, utilizando el método que vimos anteriormente. Bien, luego de que los convertimos a rumbo, entonces procedemos a hacer los cálculos del lugar. Ok, entonces, ¿qué procede a hacer? Bueno, ya que identificamos la información que tenemos y lo convertimos a rumbo, entonces empezamos a trabajar con el eje Y, dígase las proyecciones correspondientes a norte y sur, que también se conocen como las latitudes de este polígono. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, las proyecciones en Y se manejan con la relación trigonométrica del coseno. Entonces, multiplicamos la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, así obtenemos la proyección correspondiente. Tenemos 33 grados, 44 minutos y calculamos. Y aquí vemos la información que obtuvimos acá. Hacemos lo mismo y así vamos a obtener todo lo que es una proyección en el eje Y norte a sur. Como la información con la que contamos es esta, entonces vemos que tenemos solamente la proyección norte. Bien, entonces procedemos luego de esto a identificar las proyecciones en las longitudinales, dígase lo que corresponde a este u oeste. Este tipo de relaciones se manejan con el seno. Así que multiplicamos la distancia por el seno del ángulo y así obtenemos la información del seno de acá.
Ahora bien, es importante tomar en cuenta, como mencioné ahorita, que tenemos esta información de 0 a la estación 2, pero la tenemos en esta dirección. Es por esto que vemos que cuando lo convertimos a rumbo, en vez de dejarlo sur, como hubiese quedado acá, lo ponemos a la inversa, o sea, el rumbo inverso, lo ponemos norte, en vez de este, oeste. Y así es que podemos calcular esta información y colocarla acá. De aquí obtenemos una proyección en el norte y una proyección en el oeste. Bien, luego de hecho esto, entonces solamente nos quedaría por encontrar esta información. Pero, ¿cómo lo hacemos? Para esto tenemos que proceder con el balanceo. Dígase que si yo tengo esta información, entonces, ¿qué valor yo debo colocar en el sur para que me dé 0? Entonces, yo lo que hago es que yo sumo y este valor lo coloco acá, que es el valor en sur, que me daría 0 al yo trabajar este eje. Entonces, nos vamos también a la parte de las longitudes con este y oeste. ¿Y qué información tenemos? Bueno, tenemos la de 0 a 1 y de 2 a 0. Tenemos aquí en el este y aquí en el oeste. Entonces, ¿cómo hacemos para balancearlo? Bueno, pues procedemos a identificar cuál es el valor mayor y a este le restamos la otra parte. Entonces, así obtenemos cuál es ese número que nos permitiría balancear la información. Una vez lo balanceamos, pues lógicamente completamos aquí la información en sur y en este de este lado hasta el momento desconocido. Y con esta información es que vamos a obtener tanto la distancia como el ángulo del mismo. Entonces, ¿cómo obtenemos esa información? Bueno, la distancia, ya tenemos aquí la proyección sur y en este, dígase y y x, y lo que hacemos es la suma de los cuadrados como la hipotenusa. Y así es que obtenemos la distancia que se corresponde con este lado. En cuanto al ángulo, lo buscamos con la tangente inversa de la proyección en este o x y la proyección en y o sur en este caso. Y hacemos la tangente inversa de esta división que nos arroja 34 grados con 9 minutos. Esto es el rumbo y lógicamente tenemos sur, este. Bien, una vez ya manejamos esa información de que ya tenemos las proyecciones norte, sur, este y oeste, entonces procedemos a trabajar con la doble distancia meridiana. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, para trabajar la doble distancia meridiana, trabajamos con un cálculo secuencial, donde el primer lado es igual a su propia proyección en X, dígase este u oeste. Y los lados subsiguientes se corresponden con la proyección en X del lado anterior más la proyección en X del lado anterior más la proyección en X del lado que estemos trabajando. Entonces, aquí vemos la primera se corresponde con la proyección en X, dígase este o oeste, del lado, así que la tenemos acá. Pero la segunda, trabajamos con el DDM del lado anterior más la proyección en X del lado anterior más la proyección en X del lado que estamos trabajando. Véanlo acá. Entonces, lo sumamos y esto nos arroja 16.32. Es importante que tengamos en cuenta que cuando trabajamos norte, oeste, estamos sumando, mientras que cuando trabajamos sur o oeste, estamos restando. Pero eso lo vamos a ver ya en el próximo lado, donde tenemos una componente oeste y sur. Entonces, trabajemos entonces con esto y vemos entonces el tercer lado. ¿Cómo obtenemos esta? Bueno, como lo decimos, trabajamos primero con la anterior, luego la proyección en X de la anterior y por último se le suma la proyección en X del lado que estamos trabajando. Pero si vemos aquí, esta proyección en X es negativa, así que resta y la vemos acá. La anterior
el DDM del anterior, la proyección en X del anterior, más la proyección en X de que estamos trabajando, que por estar en el oeste resta. Y esto nos da 11.6. Y así lo ponemos. Ya estamos aproximándonos a la última etapa. Y aquí estamos trabajando ya con lo que es la doble área. Ya tenemos hasta el DDM de cada uno de los lados. Pero ¿cómo se trabaja la doble área? Bueno, multiplicando la proyección norte o sur de cada lado por su DDM. Entonces, la doble área de este primer lado es 7.07 por 4.72. La proyección de este lado está en sur y se tiene que reflejar en sur. Es 10.14 por 16.32. Tenemos aquí el resultado. Y la proyección de este lado, o sea, la doble área de este lado, es 3 por 11.6, que es el DDM correspondiente. Y eso nos da 35.61. Ya que completamos la tabla con toda la información que nos pueden arrojar los lados que tenemos de la sección del polígono que estamos trabajando, entonces procedemos a trabajar con la sumatoria para obtener el área de esa porción del polígono. Así que sumamos todo lo que está en norte y todo lo que está en sur. Tenemos la suma de lo que está en norte, que nos da 68.98, y todo lo que está en sur, que es solamente una. Y hacemos una resta y una división, porque el área es igual a las dos sumatorias, una resta de la sumatoria, dígase lo que está en norte menos lo que está en sur, dividido entre 2, y eso se le saca el valor absoluto porque las áreas siempre son positivas. Entonces tenemos que el área es igual a 48.25, y como recuerdan anteriormente le puse el polígono que hice en AutoCAD precisamente para poder verificar la información. Entonces aquí tenemos que el área es de 48.25 correspondiente con este primer polígono que trabajamos.